Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la fe para enfrentar los problemas. Estamos terminando un ayuno de 3 días contra los problemas que están azotando de manera especial a el Golfo de México, como son los grandes huracanes, los grandes movimientos que hay en el agua y en el aire. Todo esto son los tiempos proféticos que estamos viviendo, donde las fuerzas de la naturaleza se han ido incrementando. Necesitamos fe para enfrentar cualquier situación. Lo contrario de la fe es el miedo. ¿Y cuántas personas están en el miedo? Por eso la Biblia es la palabra que nos va orientando en lo que debemos hacer. Y hoy estamos terminando un ayuno de fe. Ayunar y orar es actuar en fe, es actuar conforme a las instrucciones que nos dan las Escrituras. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición sobre el planeta Tierra. Es cuando ellos se apartaron de Dios para adorar a otro Dios, el Dios de este mundo. Ellos tomaron la decisión de no caminar en la bendición de Dios y se fueron a otro Dios. Se le conoce como idolatría. La idolatría es cuando una persona, en lugar de adorar al Dios creador de los cielos, de la tierra, el Dios de la Biblia, empieza a crear su propio Dios y a adorar su propio Dios. Esa adoración mueve a los demonios. Dios no hizo los cuerpos humanos para los demonios. Dios no hizo las familias para los demonios. Dios no hizo las ciudades y naciones para los demonios. Las ciudades y naciones fueron creadas para los seres humanos llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien debe estar en cada cuerpo. Pero cuando hay idolatría, en lugar de estar el Espíritu Santo, está el espíritu de inmundicia, espíritus inmundos. Por eso Dios abomina la idolatría, que es causa de todos los problemas que hay en la tierra. Por eso uno de los puntos fundamentales que tenemos en el ayuno que hoy termina es que Dios perdone a México del pecado de idolatría que han traído ruina, la ruina económica, hambre, enfermedades, pobreza, deudas. La muerte entró cuando Adán y Eva pecaron, y la violencia, acuérdense de Caín matando a su hermano Abel. La violencia había entrado a la familia. Así que todo lo que hoy vemos en las noticias no es cosa nueva, todo tuvo un origen. El origen está en la desobediencia de Adán y Eva cuando pecaron. Por eso hoy estamos en el siglo XXI y estamos viendo las consecuencias del pecado que cometió Adán y Eva y el incremento del pecado en ciudades y naciones está desatando las fuerzas de la naturaleza, el aire, el agua, la tierra con los temblores y terremotos, los incendios, y estamos en temporada de huracanes. Y este año los huracanes que estamos conociendo son algo extraordinario. Hay un movimiento inusitado de huracanes, sobre todo en el Golfo, en el Atlántico, pero está viniendo hacia el Golfo. Así que estamos conociendo todo ello. Cuando estamos viendo huracanes de categoría 5 como el Beryl, que de pronto pasó rápidamente a categoría 4 y entra con categoría 5 a las islas de las Antillas Menores, o también de Jamaica, entonces esto habla de algo extraordinario, fuera de toda normalidad, y entonces debemos saber que todo esto es por causa del pecado. El pecado de la gente se ha ido incrementando. Estamos en la madurez de los tiempos. Cuando Dios mandó el juicio en los tiempos de Noé, fue porque el pecado había llegado a grado extremo. El extremo del pecado de la población
en ese tiempo fue la causa del diluvio. Por eso los cielos se abrieron y grandes cantidades de agua llegaron a la tierra. Pasó el tiempo y no siguieron el camino de Dios, y entonces siguieron desviándose de Dios, y llegó el pecado en los tiempos de Lot. En los tiempos de Lot, la corrupción del hombre, la violencia y sobre todo la perversión sexual. Entonces Dios dijo: voy a destruir estas ciudades por el pecado que están cometiendo en Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran ciudades prósperas, eran ciudades que tenían todo para vivir. Allí vivía Lot, el sobrino de Abraham. Pero debido al pecado, Dios dijo: voy a destruir estas ciudades. Eran 5 ciudades, pero las más conocidas, Sodoma y Gomorra. Dios mandó ángeles a rescatar a Lot, porque venía el juicio debido al pecado de la población de Sodoma y Gomorra. Por eso, cuando estamos viendo todo ello, tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué sucedió en el ayer? Nada de lo que hoy está sucediendo es por casualidad. La Biblia dice: todo lo que fue en el ayer volverá a ocurrir. Y estamos en tiempos muy parecidos. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él señaló que los últimos tiempos que hoy ya estamos viviendo serían tiempos parecidos a los del diluvio, a los de los tiempos de Noé y a los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra. Por eso estamos viendo todo ello. De esta forma, el Espíritu Santo nos ha convocado a la oración y al ayuno cada vez que comienza un mes, y en este mes en particular, ayunando contra todas estas fuerzas de la naturaleza. Estamos ayunando porque todo comenzó con la sequía de este año, calores extremos. De allí los incendios, terremotos, lluvias torrenciales como las que hoy ya estamos conociendo, huracanes. Así que Dios nos manda a movernos en fe. Movernos en fe es actuar de acuerdo a las instrucciones que están en la Biblia. Todos los que somos creyentes en Cristo y creemos en la Biblia, entonces actuamos. Y Dios obra cuando obedecemos las instrucciones que Él ha dejado en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, allí Dios manda a la oración que debe hoy hacerse con el ayuno para destruir fortalezas del diablo, de la idolatría, de la hechicería, de fornicaciones que están sucediendo en los pueblos. Dios quiere la salvación de las personas, Dios quiere vida para las personas, pero debido al pecado hay muerte en lugar de vida, y Dios manda a que se ore. Por eso estamos orando. Hoy terminamos ya 3 días de oración y de ayuno. En Ezequiel 22:30 dijo Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Es lo que hemos estado haciendo en la oración y el ayuno de 3 días. Hemos estado orando y ayunando a favor de la tierra. Y ahora que estamos viendo las imágenes de este gran huracán de categoría 5 Beryl, hemos estado orando por las islas de las Antillas Menores, hemos estado orando por República Dominicana, por Haití, por Puerto Rico mismo, Jamaica, las Islas Caimán, y ahora estamos orando fuertemente por nuestro México, por Quintana Roo, por Yucatán, Campeche. Son comunidades primeras que van a ser afectadas si el huracán llega o si hay lluvias torrenciales sobre esos lugares. Por eso estamos orando, que Dios tenga misericordia. La Biblia dice que un día Dios mandó al profeta Jonás a la ciudad de Nínive
porque Nínive estaba en pecado. Y entonces venía el juicio de destrucción sobre Nínive. Pero el rey de Nínive y toda la comunidad de Nínive oraron y ayunaron a Dios, pidiéndole perdón por los pecados. Y Dios suspendió el castigo cuando hubo oración y ayuno. Dios suspende todo castigo cuando se ora por la tierra, cuando se ayuna conforme a los propósitos de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios es Dios de salvación, pero alguien tiene que ponerse en la tierra abogando por las personas delante de Dios. Y esta es la iglesia. La iglesia, todos los que somos cristianos, y independientemente de la denominación, tenemos que orar a favor de la tierra, de nuestras comunidades, rancherías, ejidos, ciudades, naciones, islas. Todo lo que estamos viendo hoy en las noticias es para que oremos. Si hay fuerzas de la naturaleza que están golpeando las poblaciones y están trayendo tragedias, muerte, es tiempo de orar. Y es lo que hemos hecho en estos 3 días. Aquí en La Voz de la Alianza siempre se ha ido convocando a la oración y al ayuno los primeros días de cada mes. Así que en este mes, que es temporada de huracanes, estamos orando y ayunando contra todas estas fuerzas de la naturaleza y que Dios tenga misericordia. Y así como sucedió con Nínive, también suceda con nosotros en México, en Centroamérica, en las islas del Caribe, y suspenda todo castigo. Así que Dios espera de nuestras oraciones, y por eso hoy hablaremos de la fe para enfrentar las adversidades. Lo que hemos estado haciendo es orar y ayunar en actos de fe. Los propósitos que hemos puesto en este ayuno son propósitos conforme a las Escrituras y hemos actuado en fe. Y necesitamos por eso saber lo que es la fe. Sí, la fe nos habla de soporte, soporte en Dios, o sea que Dios nos fortalece de acuerdo si nos apoyamos en Él y en su palabra. Es lo que significa la palabra fe en hebreo, que es emuná, que significa soporte o apoyo. Y de allí, bueno, viene también la palabra amén, que es como terminamos nuestras oraciones. Y la palabra amén, en pocas palabras, significa así sea en Cristo Jesús. Así que reafirmamos nuestra fe cuando decimos la palabra amén. Entonces, hablando de las pruebas, que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Como adversidades, como el huracán, como cualquier catástrofe de la tierra, como también puede ser problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, en la empresa, en el negocio, en fin, hay tantos problemas que agobian a la gente hoy en día, pero Dios permite esos problemas para que nuestra fe se vaya forjando en Dios. Entonces, por eso es que Dios permite las pruebas, para que nosotros veamos hacia arriba, a donde está Dios, y entonces vamos a vencer cualquier prueba, cualquier circunstancia, cuando oramos, cuando estudiamos la palabra, cuando declaramos la palabra. Entonces, nuestra fe es la que dice, lo dijo el apóstol Juan en su carta, la fe ha vencido al mundo. Entonces, de esa manera es como nosotros cuando vencemos la prueba o la circunstancia, que ciertamente las circunstancias son temporales, tiene una fecha de caducidad y a como vino se va a ir. Es un tiempo breve. Como la temporada de huracanes. Como la temporada de huracanes. Tiene una limitación a 6 meses. Exacto. Pero para diciembre termina la temporada de huracanes, pero mientras tanto tenemos que ver cómo enfrentar la adversidad, sobre todo los pueblos que están cerca del mar. Sí, así es. Lo más importante es que
que nosotros teníamos un nivel de fe antes de la adversidad o antes del problema, pero cuando hemos vencido la adversidad, nuestra fe es mayor porque que cuando entramos a la experiencia y comprobamos que en Dios vencemos la adversidad. Entonces hay conocimiento. Este es el discipulado de Dios. El discipulado es a través de la experiencia en los problemas. Hay un problema, tengo que entrar al problema, enfrentarme al problema y resolver el problema, y cuando ya salga del problema en la solución, entonces veo hacia atrás y digo, oh, todo esto tenía la solución, pero tenía yo que enfrentarme al problema. Entro entonces a la experiencia y entonces ese es mi nivel de fe. Una fe como la de Cristo Jesús, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo está caminando con nosotros. Si le invitamos a caminar, Él nos ayudará a enfrentar los problemas. Ahorita que hablabas de la fe que vence al mundo, está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, habla de la fe vencedora. Y dice, Primera de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios. ¿Cómo nacemos de Dios? Solamente arrepintiéndonos de todo pecado de la carne y aceptar a Jesucristo. En Jesucristo está el nuevo nacimiento en Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador y le hacemos el Señor de nuestras vidas, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, pasamos a ser hijos de Dios. Es el momento de nacer de Dios. Y dice aquí, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que todo cristiano es un vencedor. Debemos entender que todo ser humano nace en el planeta Tierra, en la carne, nace en la familia, en el seno de una familia, y cuando nacemos en la tierra, debemos entender que nacemos en un mundo de contaminación por el pecado. Un mundo donde hay problemas, un mundo que tarde o temprano vamos a tener dificultades, seamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, los problemas llegarán y generalmente son las enfermedades, tanta contaminación que hoy hay en el tiempo en que estamos viviendo, tantos virus, así que habrán adversidades. ¿Cómo enfrento todo ello? Sea yo cristiano o no cristiano, habrán enfermedades. Ahora, el cristiano tiene la ayuda de Dios. Es lo que dice aquí. Todo lo que es nacido de Dios va a vencer al mundo. La diferencia es que cuando nosotros estamos en Cristo, seremos vencedores en cuanto a las adversidades de este mundo. Y dice aquí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe viene de Dios en Cristo Jesús. Si recibimos a Cristo, ya tenemos fe, pero la fe tiene que crecer, tiene que aumentar, y para eso son las diversas pruebas que tenemos en la vida, siendo niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y en la medida que vamos avanzando en las experiencias de las pruebas, vamos creciendo en fe y vamos madurando, vamos forjando nuestro carácter al carácter de Cristo Jesús. Hoy lo que se necesita en la humanidad son personas maduras, maduras en el conocimiento de la palabra de Dios, de Jesucristo, para ayudar a mucha gente que está en miedo. El miedo es lo contrario de la fe. Por eso aquí dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que por eso necesitamos a Jesucristo.
el único que puede darnos la fe. Sí, la fe se desarrolla cuando oramos, cuando buscamos a Dios y también cuando estudiamos la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ser estudiada. Vemos, por ejemplo, en la Biblia no nos dice que hay que leer la Biblia, sino más bien nos dice hay que escudriñar la Escritura, que hay que meditar en ella, en fin, nos conlleva la idea de investigar, de estudiar, de profundizar en la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra, lo que está escrito, entonces nuestra fe va aumentando. Sí. Por eso activamos la fe por medio de la boca. Lo creemos en el corazón. Cuando nosotros oímos de la palabra de Dios, la palabra llega a nuestro espíritu que está en el corazón, es la parte central de nuestro ser, nuestras entrañas. Y cuando hablamos la palabra es lo que sacamos de lo almacenado. La palabra almacenada, la palabra de Dios, hablamos con la boca para que a través de la palabra hablada sucedan los milagros. Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a la iglesia a escuchar el mensaje del predicador, nos llenamos de la palabra de Dios. Si estamos escudriñando la Biblia, como acabas de decir en Juan 5:39, Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras, escudriñen de la Biblia, porque toda la Biblia habla de Cristo, el autor de la fe. Entonces, cuando escudriñamos de la Biblia, nos llenamos de fe. ¿Y cuándo debemos actuar en fe? ¿O cuándo debemos hacer uso de la fe? Cuando estén los problemas, las adversidades. ¿Quién estará moviéndose en la adversidad? Los demonios. Pero para eso es la palabra que va a salir de mi boca para reprender demonios. Por eso lo primero que Jesucristo le dio al cristiano es autoridad contra los demonios. Podemos leer lo que Jesucristo le dio a los apóstoles cuando los llamó al servicio en Lucas capítulo 9. Allí la Biblia nos enseña cómo Jesucristo le dio autoridad a los apóstoles que le iban a seguir y a servir, poder y autoridad sobre los demonios. 9, 1 y 2. Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí está. Necesitamos entender que las adversidades son movidas por demonios, los problemas, las discusiones en el matrimonio, la violencia en la familia. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque ya dice la Biblia en 1 de Juan que Satanás se había cobrado con Caín. O sea, el pecado de los padres, el pecado de Adán, trajo que el diablo se cobró con el primogénito Caín. Y dice la Biblia en 1 de Juan que ya Caín le pertenecía al diablo. Por lo tanto, cuando mató a su hermano eran demonios que estaban dominando la mente de Caín y la voluntad de Caín, las fuerzas de Caín para matar a su hermano. Esto es violencia entre hermanos, violencia familiar, violencia en una ciudad. Así que los demonios se andan moviendo debido al pecado. Y para esto vino Jesucristo. Cristo vino a resolver el problema del pecado y lo resolvió en la cruz del Calvario cuando murió en la cruz. Hace 21 siglos fue resuelto el problema. Por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, para que la iglesia ahora ejerciera autoridad y poder contra los demonios. Tal como Jesucristo primero le dio la autoridad a sus apóstoles, también nos dio a nosotros, todos los cristianos, autoridad contra los demonios. Por eso acabamos de leer, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Así que Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia y lo primero que Jesucristo le da a la iglesia es autoridad contra los demonios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, allí está la comisión dada por Jesucristo para predicar el Evangelio en todo el mundo. 16, 15 y 16 habla de la comisión de ir a todas las naciones del planeta Tierra. No hay límites, no hay restricciones territoriales en la autoridad que nos da Jesucristo para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17 habla de la autoridad dada ya para echar fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta comisión fue dada a todo cristiano, hombre o mujer, independientemente de la denominación, independientemente si es un ministro, apóstol, profeta, pastor, es para todo tipo de cristiano. Estas señales seguirán a los que creen, solamente hay que creer, a los que creen. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera estos demonios. Por eso cuando estamos frente a una adversidad personal, familiar, laboral, etcétera, tenemos que caminar con Jesucristo, porque es en su nombre que voy a reprender esos espíritus que están perturbándome, aquellos espíritus que están merodeando a mi alrededor, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. Imaginemos cuántos demonios se están moviendo hoy en el Caribe con este huracán llamado Beryl. Estamos viendo ese ojo del huracán y esa cauda que está teniendo y es grande, y vemos los destellos, luces. Son demonios que se están moviendo en este huracán fuertemente. Y su rumbo es errático, y yo creo que todo esto es porque hay oración de por medio. La oración está perturbando el avance de este huracán. Yo sé que hay personas que les cuesta trabajo creer en todo lo que está registrado en la Biblia, pero amigo, amiga, la Biblia es un libro de lo sobrenatural, no de lo natural. La Biblia habla del reino de Dios, no del reino de lo natural. Ese huracán tiene que ver con lo natural, pero detrás de lo natural están las fuerzas espirituales, y para ello tengo que ir a la Biblia. Aquí habla de huracanes, aquí habla de cómo estos huracanes o fuerzas de las tinieblas pueden traer problemas. Así que alguien en la tierra tiene que meterse a lo espiritual. Es lo que Dios dijo. Busqué entre ellos en la tierra hombre que hiciere vallado a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por eso la iglesia camina en lo sobrenatural. La iglesia camina en el reino de Dios. La iglesia no se mueve en cuanto al pensamiento del hombre, al pensamiento de lo natural, sino al pensamiento de Dios, que es lo que está registrado en la Biblia. Por eso la Biblia me fortalece en fe para que yo me mueva en fe. Y al moverme en fe, estoy reprendiendo fuerzas del enemigo, sea del tamaño que sea. Acordémonos de David con Goliat. Nadie quería enfrentarse a Goliat en los tiempos del rey Saúl. Nadie, le tenían miedo a Goliat. Pero un pequeñito lleno de fe, lleno del poder del Espíritu Santo, un ungido de Dios, un jovencito, David, él dijo, yo me enfrentaré. Dios está esperando un hombre o una mujer hoy en día que tenga fe, solamente que tenga fe. Sin fe, dice la Escritura, vamos a Hebreos 11:6, sin fe no
podemos agradar a Dios. Así que podemos tener toda la religión cristiana de este mundo y todo lo que podamos hacer en cuanto a nuestra vida cristiana en una iglesia, pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, porque solamente en fe podemos reprender los demonios y enfrentarnos a las obras de Satanás, el diablo, y ponerlo bajo nuestros pies. Hombres o mujeres de fe. Hebreos 11 habla de fe. Sí. Ahí está la definición de fe en Hebreos 11.1 y en Hebreos 11.6 ya habla de que Dios se agrada de los que tienen fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que aquí nos habla prácticamente que al cielo solamente van a ir los que tienen fe, porque dice que no puede ir una persona al cielo que duda o que no está, ahora sí, porque la fe también es la base de nuestra creencia, porque en la fe creemos en Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Así que esa es la base o el fundamento de nuestra fe, que Jesucristo vino, pagó el precio por nosotros, pero Él no se quedó en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos, y esa es la fe que nosotros aquí predicamos, es la fe que predicó la iglesia primitiva, que predicaron los apóstoles, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en fin, la iglesia primitiva en sí predicó de su fe y siguió adelante con la fe en Cristo Jesús. Por eso aquí nos dice que es imposible, ahora sí, no tener fe si tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y por otro lado, nos dice lo que es la fe, versículos 1 al 3, nos dice lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que aquí nos dice las definiciones más cercanas de la fe. Nos dice, uno es que es la certeza de lo que se espera. Cuando se habla la palabra certeza, quiere decir confianza, seguridad de que vas a tener algo, que eso es la esperanza, ¿no? Que es lo último que se muere, lo que se dice. Entonces tú vas a esperar en que Dios haga algo. Eso es un concepto. El otro concepto es, dice, la convicción de lo que no se ve. Convicción es prácticamente tener agallas en Dios, que aunque llueva, truene o relampaguee, tú jamás te vas a desenchufar de Dios. Y eso es fe también, es convicción. Convicción es que aunque otras personas te tienten, usados por el diablo ciertamente, o otras personas traten de hacer bajar tu fe, tú vas a seguir adelante con tus convicciones y vas a seguir adelante en Dios y en su palabra, porque al final lo que no se ve será hecho en Cristo Jesús. Y nos remarca el versículo 2 y el versículo 3, bueno, el 2 nos dice que por la fe, ese fue el éxito que tuvieron todos los personajes de la Biblia. Todos tuvieron éxito porque tuvieron fe. Ese es el secreto que tuvieron los antiguos, que son todos los personajes de la Biblia. Además, el versículo 3 también nos dice de Dios mismo, porque Dios, en Génesis capítulo 1, por ejemplo, nada sucedió hasta que Dios dijo, hasta que Dios habló su palabra, empezaron a hacerse todas las cosas. En 6 días se hicieron todas las cosas porque Dios habló la palabra en los 6 días. Y en el 7º Dios reposó, pero Él habló la palabra
y por la palabra se hicieron las cosas. Por eso ese es el mismo concepto que tenemos en cuanto a la fe, porque nada sucede hasta que uno lo hable. Así es. Y la boca o la palabra activa la fe. Y la iglesia es la palabra que se debe estar hablando, o sea, es el pueblo de la palabra. Nosotros los cristianos nos movemos con la palabra en la boca, la palabra de Dios. Por eso hablamos de Jesucristo, predicamos de Jesucristo, reprendemos demonios en la palabra con nuestra boca. Jesucristo fue el que vino a enseñar cómo movernos en fe. En el Nuevo Testamento encontramos esta declaración establecida aquí en Primera de Pedro, ¿por qué necesitamos la fe? Nosotros los cristianos en el tiempo ya de la iglesia, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Debido a ello debemos tener fe. El versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Solamente en fe podemos resistir a ese diablo que viene como un león rugiente a querer atacar nuestras vidas personales, familiares, laborales, económicas, de una ciudad, de una nación. Necesitamos fe. Un hombre, una mujer que tenga fe. Sin fe no podemos resistir al enemigo. En Santiago capítulo 4 versículo 7 dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo es el que va a huir. No es el cristiano, no es la persona humana, es el diablo. El diablo es un ser creado por Dios que está en la tierra debido a que pecó. Pecó en el cielo, Dios lo sacó del cielo y vino a la tierra. Y desde que está en la tierra empezó su obra destructiva con Adán y Eva. Pero ahora vino Jesucristo, el segundo Adán, y ya lo venció en la cruz del Calvario y le dio Cristo la victoria a la iglesia, a hombres y mujeres que hemos creído en Cristo, que caminamos en fe, para que en la fe nos enfrentemos a un diablo ya derrotado. Por eso, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Y cuando estamos viendo obras del enemigo como este huracán, estamos reprendiendo esas obras por un acto de fe. Actuamos en fe. Así que la fe es importante. Sí, ahí está la palabra que se dice, repite, ¿no? La palabra resistir. Resistir al diablo. Que resistir no es un acto pasivo. No, ni de regresar hacia atrás. No, todo lo contrario, es avanzar haciendo fuerza, avanzar haciendo fuerza. O sea, uno tiene la fuerza de Cristo para seguir avanzando. El enemigo, él es un mentiroso, un engañador, un bocón. Es el que está diciendo yo tengo el poder cuando no lo tiene. Es el que dice yo tengo toda la autoridad cuando no lo tiene. La autoridad la tiene la iglesia cristiana. Pero cuando no hay conocimiento de lo que está registrado en la Biblia, el diablo engaña a mucha gente. Por eso tenemos que predicar de Jesucristo, Cristo, 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 el autor de la fe, porque solamente en fe puedo enfrentar mis problemas, mis circunstancias. Y aquí tenemos el caso como Jesucristo elogió la fe de una mujer que tenía esta mujer un problema de enfermedad en su cuerpo, pero tomó la decisión en fe. Oyó de Cristo, se fortaleció en fe y la fe la hizo moverse hacia Jesucristo, inclusive venciendo obstáculos. Y fue hacia Jesucristo. Y Jesucristo le dijo en Marcos 5:34, le dijo Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesucristo fue claro, explícito, directo en cuanto a la sanidad de esta mujer. Si esta mujer no hubiese tenido fe,
no hubiese sido salva, no hubiese tenido paz, no hubiese sido sanada. Esta mujer había perdido todo su dinero en los médicos y no pudieron curarla hasta que tuvo fe para moverse hacia Jesucristo. Cuando vino Jesucristo por primera vez a la tierra, Él estuvo 3 años y medio discipulando fe. Era la fe que tenían que tener los apóstoles, sus discípulos que iban a ser la columna importante de la iglesia, porque Cristo iba a regresar al cielo, pero se quedaban los apóstoles, seres humanos, pero tenían que tener fe. Por eso hay un hecho muy importante donde Jesucristo muestra cómo moverse en fe, y esto fue precisamente en una barca. Les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar de Galilea, y fueron en una barca, y en la noche vino un huracán. ¿Cómo enfrentar las circunstancias de la tempestad? Jesucristo allí les iba enseñando. Los apóstoles no supieron cómo, pero Jesucristo reprendió el agua y el viento. Y Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué no hicieron lo mismo? Así que Jesucristo vino a enseñar cómo movernos en la fe desafiante que el Espíritu Santo nos mueve a hacer. Bien, encontramos que solo Jesucristo sana, solo Jesucristo salva. En la primera historia vemos una mujer 12 años enferma, pero el 13 estaba allí, Jesucristo, el sanador estaba allí, el 13 es mayor que el 12, y por eso esta mujer fue salva y sana al mismo tiempo, porque la salvación trae también sanidad. Y en el caso de esta mujer, tocó el borde del manto de Jesucristo, que el talit o el manto judío, ese borde que tocó representa la palabra de Dios. Así que ella tocó la palabra y la palabra la sanó. En la segunda historia, Jesucristo está en el mar de Galilea, tiene un huracán que se movió agitando las aguas, pero Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Él estaba durmiendo, porque vemos Jesús, Él no tenía miedo, Él no tenía temor, Él sabía que Dios estaba con Él, pero los discípulos son los que se amedrentaron. Entonces, Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo cuando lo despertaron? Reprendió el viento y el mar, y al son de la palabra, el viento y el mar cesó, y dice la palabra que hubo gran bonanza aquel día. Y bonanza quiere decir que hemos llegado al destino con buen viento, y es lo que Dios va a hacer sobre nuestro país. Así que quiero invitar a toda persona que quiera recibir a Jesucristo, que repita esta oración conmigo. Ahí donde estás, simplemente repite estas palabras conmigo. Di: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti y te doy gracias, Señor, por venir a mí. Perdóname por todo pecado, lávame y límpiame con la sangre de Jesucristo, y acepto a Jesús en este día y lo declaro mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy, Señor, por amarme, por salvarme, y me declaro libre, me declaro sano en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean entonces a la familia de Dios. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza y sigan adelante en fe. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.